must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Periodista peruano en Arica me indicó que el día en que viajaron desde Santiago periodistas acreditados en nuestro país y nacionales para cubrir el partido Chile-Rusia, en el momento casi de aterrizar, un avión peruano que había extraviado el rumbo, parece, porque tendría que haber aterrizado en Tacna o algo así, casi choca con el avión chileno y nadie se dio cuenta. Y él, ese avión se fue en dirección al mar. ¿Ah? No tenía idea de eso, no me acuerdo. Bueno, yo tenía 13 años. Imagínate, no pero el hombre actuó sabiamente, el piloto, porque hizo el desvío hacia el mar, que eso lo saben los aeronáuticos. Ya. Cuando doblan hacia la derecha es porque están evitando el círculo de la pista. Y ahí se fue mar adentro y ahí desapareció. Oye, iban todos los periodistas ahí. Julio Martínez. ¿Quién más? Sí, bueno, me imagino. Mr. Wifa. Mr. Wifa. Claro. Sí. Renato González, Mr. Wifa. Renato González, el director de la revista Estadio también. Hércules Zamorano, parece. Chiquita Sepúlveda también debe haber ido. ¿Viste? No, sí, iban varios. Iban los acreditados también. Mario Gag. No el árbitro, el hermano del árbitro. Oye, esos eran aviones Carabel, ¿te acuerdas? Los que iban a Arica, Carabel. Bueno, a propósito de eso, hay una anécdota de Hernán Solís. Tú sabes que Hernán Solís tenía una frase cuando un arquero volaba y atajaba, decía, y volando como un Carabel. Claro. Y en una oportunidad en Santa Laura, creo, había un partido, Enrique Noche estaba al arco de la Católica. Y le tiran un tiro de emboquillada. Y se lanza Noche hacia atrás y la tira sobre el travesaño. Y Hernán Solís dice, y volando hacia atrás como un Carabel. Y el informador de cancha, que era el negro Herrera, que en paz descanse, le dice, Solís, ¿qué quiere Herrera? Los aviones Carabel no vuelan hacia atrás. Venga inmediatamente a la cabina porque tengo que decirle algo. Y lo despidieron ahí mismo. Era un rey Hernán Solís. Hernán Solís, claro, volando hacia atrás. Y se le ocurrió al negro Herrera corregirle ahí al aire. No, Carabel no vuelan hacia atrás. Oye, tengo el gato aquí que me está molestando. Mientras no se suba al teclado, no hay problema. Hay tantas anécdotas. Oye, qué bueno hablar de los periodistas deportivos de antaño. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me tocó ver a Hércules Zamorano cuando hacía tenis, porque a mí me gusta mucho y soy muy aficionado. Y cuando lo jugaba iba a mirar partidos ahí al Stade Francés. Y siempre estaba este caballero con una libretita tan metódico. Cubriendo el atletismo. Cubriendo el atletismo y el tenis. Claro, ese debe ser uno de los periodistas junto a Erasmo López que más ha viajado por el mundo. Nadie lo sabe, cuéntalo. ¿Por qué? Fíjate que él decía, cuando yo me muera, quiero que me saquen el cuero y hagan una maleta para seguir viajando. Hércules Zamorano. Hércules Zamorano estaba también el... ¿Sí? Trabajaba estaba también el Simón Stanzi. Ah, yo no lo conocí. Era un gringo alto, metódico. Certero, serio. Simón Stanzi. Fíjate, o sea, le vamos a contar a los... Bueno, la gente lo sabe. Actualmente hay muchos relatores o radioemisoras que transmiten los partidos mirando en la transmisión de televisión. Claro. Están ocupando la señal de otro para hacer su propio programa. Pero eso ya está casi aceptado, se tolera. Pero antiguamente, cuando no existía televisión, se daba el hecho de que
una radio escuchaba a otra radio, que sí iba al evento, y los que no iban escuchaban el relato y a medida que pasaba el relato, ellos iban detrásito con otras palabras repitiendo el relato. Era un pirateo terrible. Y fíjate que una vez en una oportunidad, me parece que fue Nicanor Molinari, no me acuerdo, inventaron un gol para que los copiones cayeran en la trampa. Inventan el gol y los otros que estaban pirateando también cantaron el gol. Entonces ahí se aclaró. Ahí hemos demostrado que nos están robando. Porque de una radio a otra era más mal visto que se piratearan, pero acontecía eso, pasaba eso. Fíjate. Como en los mejores tiempos, ¿eh? A mí me tocó ver como puesto de cancha también los famosos rifleros, que son chiquillos que tienen todo el derecho a hacer radio, qué sé yo, pero que no tenían de parte de, como profesionales, la ética, por ejemplo, de que si alguien tiene a una persona tomada ya para una entrevista, tiene que esperar que él la entrevista. Claro, entonces ellos te pisaban el cable o te te daban un portazo encima con el micrófono, porque era gente que lo único que quería era hacer la entrevista como diera lugar, y el que era periodista es lógico que tenía que renunciar a ciertas cosas para no pasar por encima de alguien. A mí me contaron, fíjate, Eduardo Osorio, que bueno, antiguamente había que tirar cable desde la caseta hasta la cancha. Había que tirar cable. Ahora la tecnología evita eso. Y habían saboteadores que cortaban el cable para sabotear a la radio. Fíjate. O sea, la competencia era atroz. Mira, tú hablas de cable. El año 1984 estuve trabajando, a ver, en 93. En 93 por ahí estuve trabajando en Ovalle, en la radio Amanecer de Ovalle. Yeah. Siempre es célebre esa radio, siempre la nombran en esas cadenas. Y dicen, y Amanecer de Ovalle. Yeah. Claro. Y nos tocaba hacer transmisiones cuando el Ovalle estaba en segunda división. Después pasó a primera un tiempo, pero muy corto. Ahí para que más o menos te ubiques, en el tiempo estaba Feliz Hatibovich. El tío de ¿cómo se llama este jugador? Basay. De Ivo Basay, claro. Basay, sí, son ovallinos. Claro. Son ovallinos. Ahora tiene un criadero de cerdos allá en Ovalle Hatibovich. Sí, muchos años que se retiró de la actividad, no quería saber nada. Pero nosotros viajábamos a cubrir los partidos de Ovalle, con las consiguientes limitaciones, porque tú sabes que es un equipo de provincia. O sea, la alimentación corría por cuenta nuestra, la radio nos brindaba solamente la benzina del vehículo. Era una cosa terrible, tú lo has vivido también. Claro, como colonos. Y viajábamos nosotros con cables, no porque fuéramos a tirar el cable desde Ovalle al estadio donde fuéramos, sino que para hacer los contactos internos dentro del estadio, pues, y tener la señal, en fin. Claro. No sé, y un día vinimos a transmitir a La Calera, en el antiguo estadio Nicolás Chaguán. Claro, y en un momento se cortó la emisión del teléfono, la línea telefónica que iba a la cabina del estadio. Se cortó. Y era un partido tan importante que el director del programa y gran relator y gran maestro del relato, a lo mejor has escuchado hablar de él, Luis Castro Pérez, es famoso. Mira, y él, como productor, como director, como mentor, como técnico incluso, se subió a uno de estos donde va la bandera de los mástiles, y que haya subido el cable hasta ahí, y después lo tiró a la calle el cable, lo fue a recoger, y fue hasta una casa particular de las que estaban a la orilla del estadio, y les pidió que por favor si le podían arrendar un espacio de teléfono por lo que durara la transmisión. Fíjate, así se trabajaba. Fíjate que como a los 20 minutos ya estábamos saliendo al aire, perdimos 20 minutos, pero transmitimos todo el resto del partido gracias a la eficiente e inteligencia de este hombre. Qué buena, oye. Qué buena. Muy buena. Fíjate que hay una anécdota. Bueno, yo les voy a mostrar este libro que salió hace un tiempo. Sabor a Gol. Ah, qué lindo. Lo escribió mi amigo José Gay Hernández, que en paz descanse. Malatesta.
Malatesta, Malatesta. Malatesta. Y ahí hay varias, ahí aparece la anécdota del negro Herrera con Solís. La anécdota. Cuando le rebatió al aire. Claro, le rebatió. Los Carabel no vuelan para atrás. Hacia atrás. Ahí aparece en este No libro. vuelan hacia atrás. Y una serie de anécdotas. Fíjate que encontré aquí en este libro, lo releí porque lo había leído hace muchos años, que Pelé tiene varios récords. Bueno, pasó los 1000 goles, pero tiene un récord. Pelé detuvo una guerra. Cuando fue a jugar a África, hicieron una tregua. A ver, por aquí lo tengo, espérate. Biafra, que estaban en guerra. Claro, dice. Pero Pelé tiene también récords no tradicionales, como el ocurrido en una gira de Santos por África, cuando se acordó una tregua en la guerra que enfrentaban a Nigeria y Biafra, para que la gente pudiera ir a ver a Pelé, que jugaba en un amistoso en un país vecino. Fíjate. Qué buena, oye. Claro. A propósito, oye, Ernesto, bueno, hablar de Pelé ya le pone pantalón largo al programa. Te cuento que en Arica, volviendo al norte, a mí me ha tocado mucha vivencia en el norte porque yo tenía otra profesión en la cual me trasladaban y yo iba con todos mis bártulos y también con mis libros de periodismo hacia donde me mandaran. Era Itira. Pero ahí me ubicaba en una radio, no me costaba nada al tiempo. Claro. Trabajé en Arica, en Ovalle, en Constitución también en varias radios. Bueno, el caso es que, fíjate tú que estaba allá, y uno de los que fue el ariqueño que participó en Lisboa cuando le dieron el Mundial a Chile. Yeah. ¿Te acuerdas que fueron los cuatro, le llamaron los cuatro mosqueteros? Claro. Que fue Antonio Lozada, Carlos Ditborn, el otro, el que tiene el nombre del lugar de entrenamiento de la selección. Juan Pinto Durán. Juan Pinto Durán, y el cuarto era un ariqueño. Así es. Y ese ariqueño quería y luchó mucho tiempo, hasta los años 90, con que pusieran en la cancha un monolito en el lugar donde había pateado el tiro libre Leonel Sánchez, el de la justicia divina, claro. O sea, la esa no la ha contado nadie. Oye, pero no se iba a poder usar la cancha. No sé cómo lo habrían hecho, pero habrían tenido que pasar a través no tocar al monolito, no sé. Claro. Menos mal que no agregó el gol de Eladio Roja, porque habrían tenido 2 monolitos. Claro, exactamente. Pero para que te des cuenta tú, claro, cómo viven en esas zonas tan alejadas la camiseta. Claro, me acordé el otro día, a raíz de este tema de los piratas de los medios audiovisuales, de aquella pelea famosa, pues, que Fernandito, ¿cómo se llama Fernandito? No me acuerdo, Luis. El Fernandito, no me acuerdo el nombre completo. Era un gran boxeador, sí, chileno. Nacido en España, pero naturalizado chileno. Y se caracterizaba por no tener una pegada fuerte, pero siempre ganaba por puntos. Y le tocó en el año 1943 ir a pelear a Argentina, me parece. Y los piratas estaban a la espera del partido, de la pelea, pues. Pero no hubo comunicación. No lograron establecer el contacto. Entonces se tiraron en el carril, como siempre ganaba Fernandito por punto, pusieron, ganó Fernandito por punto. Y resultó que la pelea se había suspendido por una tremenda tormenta que hubo. Qué chasco, ¿eh? Claro. Oye, la gente aguantaba todas esas cosas, ¿eh? Bueno, hasta la era moderna, yo voy a contar algunas confidencias. En los diarios, yo trabajé en diario mucho tiempo, hay que sacar una edición de provincia primero, y después va la de Santiago con los cambios respectivos. Y la edición de provincia se cierra antes, por lo tanto hay que tener el material rápidamente. Entonces iba un enviado especial a ver el partido, pero ese enviado especial era el que mandaba el comentario para la edición de Santiago, que era más tarde, pero había que poner el partido para la edición de provincia. Entonces había un periodista en Santiago designado para escuchar la radio
y hacer el partido con la transmisión de la radio. A mí me tocó muchas veces porque yo era rápido en el computador, era rápido, ahora ya no. Y me tocaba siempre hacer los partidos de provincia. Fíjate. Y una vez hago el partido de provincia y me dice el jefe, Sergio Antonio Jerez, me dice, oye, hay que poner declaraciones a los jugadores. Pero si no han hablado, están en el camarín. Entonces métale declaraciones. Yo cubría Colo-Colo, conocía a los jugadores al revés y al derecho. Así que puse declaraciones de Javier Marga respecto a un penal, no me acuerdo quién más. Y después llegué al despacho del enviado especial con entrevista a los jugadores y me dice Jerez, oye, dijeron lo mismo que habías escrito tú. Lo mismo, o sea, es que yo los conocía a los jugadores, sabía, uno cuando cubre un sector mucho tiempo, tú lo sabes bien, conoce a los jugadores y sabe cuáles son sus reacciones. Entonces puse declaraciones de ellos que las inventé, lo confieso, pero coincidieron con las declaraciones que ellos dieron más tarde al enviado especial. Oye, hay muchas cosas ahí en los viajes, a veces. Mira, por ejemplo, volviendo a estos mismos equipos de provincia, a veces el director de la radio, para ahorrarse unos pesos, le decía al chofer del bus, sí, oiga, ¿por qué no me lleva a este relator y a este comentarista en el bus? Imagínate, a veces éramos mercadería de segunda clase, pues viejo. Claro. O a veces también les caíamos bien a los jugadores y nos invitaban al hotel donde ellos se quedaban. Claro. Y en el hotel donde ellos se quedaban estuvimos con entrenadores como el Chita Cruz y como el Clavo Godoy, que eran tolerantes siempre. Y que eran tolerantes. Claro. Pero no te estoy diciendo que fueran bacanales, que sin embargo se hacía todo. Oye, fíjate que no, como los europeos, pues si los europeos permiten que vayan las mujeres a las concentraciones, era una técnica que ocupaba el Chita Cruz, por ejemplo, me acuerdo que él llegaba con su equipo y se ponía a jugar al dominó. Yeah. Y le gustaba tomar Clery, que es el vino blanco con durazno, ¿no? Y a los que se pusieran a jugar ahí, jugadores, técnicos, ayudantes, les convidaba Clery y tomaban jarritos de Clery. Sí, pero no significaba que hubiera desorden. No era una curadera. No. Pero fíjate tú que nos tocó ver varias de esas situaciones en las cuales no había delito y se pasaba bien y los jugadores al otro día estaban en 100%. Fíjate que a mí me tocó ir una vez a la pretemporada del Audax Italiano del año 80 y no me acuerdo de qué año. Y Audax Italiano había hecho dos grandes contrataciones, Juan Carlos Letelier y Arancibia. No me acuerdo cuál es el nombre de Arancibia. Pedro. No era Pedro, los dos venían de Wanderers. Grandes contrataciones. Y a mí yo estaba en el Mercurio. Y del Mercurio me mandaron a la playa donde estaban ellos a entrevistar y a mostrar las nuevas contrataciones. Y el Claudio Godoy me invitó a almorzar. Eran así. ¿Ya? Me invitó a almorzar con ellos. Fíjate. O sea, como algo natural. No fue que. O sea, él lo daba por hecho de que nosotros íbamos a compartir con ellos y que íbamos a almorzar con ellos. Yo le sacaba del cuerpo las invitaciones de entrenadores o de jugadores porque después algunos podían ser mal interpretados, pero el Claudio Godoy lo hacía de tal manera, con tanta familiaridad, que era imposible negarse. Fíjate. Oye, de las concentraciones y de este tipo de cosas que no se cuentan, a mí me tocó ver una bastante dolorosa. Resulta que estando en Viña del Mar me tocó cubrir la Copa América Bolivia 97, que es la previa al Mundial del 98, que fue en Bolivia, y que a la final llegó Bolivia con Brasil. Yeah. Primera vez que Bolivia podía ser campeón de América. Y en el equipo boliviano estaba Ramiro Castillo, quien jugaba en ese tiempo por Everton, y él tenía a su hijo en las divisiones menores de Everton, en los chiquitos, y donde jugaba con mi hijo, que ahora es kinesiólogo, y está radicado en Talca. Y se conocían. Cuando a mí me tocó ir a cubrir la Copa América, lo fui a saludar y me invitó a su casa. Estuve en su casa
lo pasamos estupendo y de ahí volvió él a la concentración porque pidió autorización. ¿Cómo era la relación? Imagínate. Bueno, yo seguí trabajando para una radio que era la agricultura, donde estaba Milton Millas, Sergio Livington, Tito Fuyú, acá estaba Ignacio Hernández, ¿te acuerdas? Claro, Ignacio, que fue profesor mío en el liceo de educación física, en el liceo. Claro, Ignacio Hernández de Aracena. Liceo 3 de Valparaíso. Claro, entonces estábamos en la final. A mí me tocó bajar, me acuerdo que como ironía decía yo, el estadio Hernando Siles tiene ascensor, claro, y el Nacional no tiene ascensor, hasta ese tiempo no tenía ascensor, pues. Claro. El Hernando Siles tenía. Bueno, y bajé en el ascensor porque había algo medio raro, bajé a ver de qué se trataba, y era que le habían comunicado a Ramiro que su hijo estaba siendo, digamos, estaba haciendo una fiebre por esto que da a la vesícula, ¿no? Una hiper, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, era una cosa terrible. Hepatitis, una hepatitis. Y el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fíjate, le prestó inmediatamente el avión presidencial y lo dijeron por los altoparlantes del estadio, porque fue una conmoción tan grande, estaba el presidente de Bolivia presente, era la final. Y dice que le presta el avión para que él viaje con su señora y puedan acompañar al niño a Buenos Aires, a un hospital que es experto en ese tipo de enfermedades. En el viaje, el niño falleció. Y a los 25, 30 días después, Ramiro Castillo se suicida. Claro, fue trágica esa. A mí me causó espanto y miedo, y ahora cuando hablabas tú de las concentraciones y todo eso, claro, se me vino a la memoria. Dejó huella en Everton ese jugador. Sí, señor. Dejó huella, era muy bueno. Vino con Melgar. Melgar, otro gran jugador. Qué buen jugador era Melgar. Y caballero, ¿eh? Caballero y sencillo. No, siempre estaba bien ubicado para recibir y siempre entregaba al jugador mejor ubicado. Era un gran jugador. Oye, un ejemplo en este, fíjate tú que Melgar fue después ministro de Deportes en Bolivia. Así es, ¿no? Eso no lo sabía. Parecido a lo que pasa con Pizarro, con el Kaiser. Con el Kaiser. Claro. Son caballeros. Son caballeros. Fíjate. Oye, a propósito de suicidio, bueno, el periodismo tiene varios casos. Joaquín Eduardo Bello, que es el principal cronista, uno de los principales cronistas de los primeros 50 años del siglo pasado, es un gran, escribió libros, novelas también, y era un gran cronista. Se suicidó también, fíjate. Era un tipo famoso y que dio lecciones de periodismo. Él decía que el periodista debe escribir en forma sencilla, no tenía que utilizar palabras rebuscadas. Perfecto. Era un maestro. El maestro. Yo tenía un libro que se llama acerca del periodismo y otros temas. Muy bueno. Yo a los estudiantes de periodismo los invito a estudiar la vida de Joaquín Eduardo Bello. Fíjate. Oye, fíjate que también digo, fíjate, la muletilla se pega. Hay otro caso célebre también más moderno, lo que pasó con Tito Munt. Ah, claro. Quien después de un almuerzo en la terraza del hotel ahí en Agustinas Conectado, ¿sí? En la terraza se puso a hacer piruetas, dicen, sí, equilibrándose sobre el borde de la cornisa. El 10 de junio de 1971 sucedió. ¿Tú crees en esa versión o crees que se arrojó? Mira, la versión que dieron los medios de comunicación es que esa gracia la hacía todos los años. Y se tiraba del piso y había una terraza abajo. O sea, la gente no sabía que había una terraza. Entonces él caía a la terraza. Y cuando murió, no sabía él que habían retirado la terraza. Y pasó de largo. Esa es la versión que dio la tercera o la última noticia. O sea, él... Mira, no tenía la menor idea. Él no sabía que habían... Él era esposo de la Canda Jaque, una gran actriz. Canda Jaque, hija, padre de la Bárbara Munt, una actriz. Sí. Y gran tenía problemas con el alcohol, Tito Munt. Bueno, aquí nadie puede crucificar a nadie. No. Pero Tito Munt era bueno para... Es que mira, las viejas generaciones de periodistas
las condiciones del periodismo antiguamente eran diferentes. Se Sí. cerraban los diarios a las 3 de la mañana. Ahora se cierran en horas de funcionario, horas de oficina. Pero en esos tiempos se cerraban tarde. Bueno, después que terminaban la labor, se iban al Negro Bueno, se iban al Bosco, se iban y había una bohemia periodística. Ahora no, ahora los periodistas se van a las 6, tienen zapatillas con clavo para irse a las 6. Claro, ahí frente a la iglesia de San Francisco en Santiago, yo soy santiaguino, estaba el Bosco y ahí siempre había una mesa donde estaba. Claro. 24 horas. El premio que falleció hace poco, ¿no? Que el crítico, bueno, escritor, autor de Palomita Blanca y otro, Enrique Lafourcade. Claro. ¿Ah? Y nos faltaba el Julio Martínez, nos faltaba el redactor de las últimas noticias, ¿no es cierto? Renato González seguramente iba ahí. Claro. Estaba el Indianápolis también, que era un local que estaba frente al Instituto Nacional. El Bosco atendía las 24 horas del día. Sí, y no cerraba. Claro. Oye, lo pasaban bien porque el Bosco no tan solo servía alcohol ni había tragos, sino que también habían esos para picar en la madrugada. Comida, claro, papas fritas, la lengua apanada, dicen que era el plato. ¿Viste? Estrella que tenían ahí. ¿Viste? No, si los periodistas antiguos, bueno, de los cuales o de ellos, ¿a quiénes admiras? Yo recuerdo a Luis Hernández Parker. Ya. A Guillermo Blanco. Blanco. Al director de mi escuela de periodismo, entre los años 60 y tanto, hasta el 72, por ahí, Mario Planet. Claro. Bueno, yo te hablaba de Joaquín Eduardo Bello, que no tuve el gusto de conocer porque cuando él murió yo estaba chico. Estaba Pedro Siena. Pedro Siena es un caso muy especial, porque él era actor. Y fue, yo diría que el primero que formó una compañía de teatro que empezó a recorrer Chile. Y era un gran periodista también, Pedro Siena. Fíjate. Extraordinario, he escuchado hablar mucho de él. Claro. Oye, ¿y por qué lo relaciono? A Pedro Siena lo relaciono con esto de la teatralización de la película de Manuel Rodríguez, Los Húsares de la Muerte. Bueno, ¿no? él estuvo en Los Húsares de la Muerte, claro. Bien. Oh, saqué full, claro. Full. Claro, sacó aplausos. Pedro Siena. Pedro Siena. Claro, Pedro Siena es. Y es el hombre, era un hombre múltiple. Fíjate. Hay otros, Pedro Délano, Raquel Correa. Faltaba, aunque lo hagamos en streaming, faltaba recordarse un poquito de estos periodistas, porque como las nuevas generaciones, la visión, la capacidad de recuerdo llega hasta 20 años más atrás, ¿no? Claro. Pero estos que estamos hablando son del año 60, son de cuando corría Papín Jara, cuando corría Bartolomé Ortiz. Renato González, tú lo mencionaste al principio de esta conversación. Renato González, Mr. Wifa, que es el precursor del periodismo deportivo, llegaba a la tercera con sus columnas. Había una sección que se llamaba Servilletas de Papel, con pequeñas frases de Mr. Wifa. Y lo cómico del asunto es que llegaba con los textos en servilletas, precisamente. Y a un periodista de planta tenía que pasárselo a la máquina, fíjate. ¿Qué me decís tú, el viejito? Claro. No faltaba en el boxeo. No. Oye, a propósito que este Pepe Gay fue compañero de Valentín Trujillo en los cursos de arbitraje de jueces de boxeo. Pero claro, si Valentín Trujillo es un admirador del boxeo. Claro, él es juez de boxeo, titulado, junto con Pepe Gay. Fíjate. ¿Qué me decís? Hombres múltiples, yo realmente me saco el sombrero con ellos. Los felicito. Claro. Y creo que hemos hecho un bonito recuerdo, ¿te parece? Sí, cierto, bonito recuerdo. Hay para hablar mucho, oye. Entre paréntesis, yo quiero saludar a Bárbara, una amiga que tengo, que tiene ¿cómo le llaman? ¿Una pyme?
Sí, un emprendimiento, sí, un emprendimiento. que Un se llama emprendimiento. Eventos Amapola. Eventos Amapola Bárbara. Ella organiza matrimonios, bautizos, todo tipo de fiestas con el consiguiente, y seguramente va a ser auspiciadora de este programa. Así que, ¿Qué me dices tú? Todo es bienvenido, así que también le vamos a dar las gracias a Automotriz Génova, ¿te parece? claro. Oye, el teléfono de la Bárbara es el 921-913-325. 921-913-325. Y por si 921-913-325, facilísimo. 921-913-325. claro. Más fácil, Oye, olvídate. Automotora Génova y Eventos Amapola Bárbara. Pero perfecto, lindo, me gustó. Claro. Oye, yo no sé, te quiero tirarme un carril. A ver. En una de esas, aceptamos a la gente que tenga emprendimientos que nos mande sus antecedentes y les pasamos una visita. Sí, perfectamente. Hay que apoyar, sobre todo en los tiempos que corren, ¿eh? Claro que sí, exacto. Ningún Sobre problema, todo- vamos con ello. Sobre todo con los pequeños. De acuerdo, la mano nuestra va a estar ahí. Sí, apoyemos. Claro. ¿Nos vamos? Nos vamos. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Nos vemos pronto. Chao. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man